dejo grabar. Bueno, vamos a lo que nos queda. Subdivisiones del cráneo para cortes más detallados. ¿Se acuerdan que en clase siempre les digo que cuanto más ordenados somos cuando cortamos, más prolijo va a quedar el corte? Es fundamental. Los barberos después perdemos esa idea y queremos cortar a todo el montón porque nada, pensamos que ya la tenemos atada, que la tenemos clara y demás, y no está bien. Corte de máquina no se usa segmentos, corte de tijera hay que usar segmentos sí o sí. Bien, una vez comprendidos los segmentos y cambio de planos, perdón, podemos dividir el cráneo en áreas aún más específicas para lograr cortes más detallados y controlados. ¿Qué quiere decir más detallados y más controlados? En este curso no se va a ver tanto el ángulo 45 a la posterior y demás, porque tenemos que dominar todavía el segmento B bien, ser prolijos, poder pinzar a 90, pinzar a 45, para después darle más dificultad, ¿sí? Hay grados más de dificultad. ¿Se acuerdan del corte que yo les mostré en clase que hice? Sí, sí, Ese, sí, sí, sí. el Sí, texto todo tirado para ejemplar. atrás. Ese corte fue con 45 grados, siempre a la posterior, siempre yéndome hacia atrás, pero buscando mecha guía a la superior. Ya lo vamos a entender, lo voy a espolear un poquito para que vayan entendiendo si lo quieren buscar. Genial, y después lo terminamos de ver en otro curso porque eso ya es muy avanzado. Pero vamos, área posterior. Incluye la nuca y la parte trasera del cráneo. Se extiende desde la mitad del lateral hasta la coronilla, con la cúspide dividida en dos mitades. Área exterior o anterior. Comprende de la parte frontal y los laterales, extendiéndose desde la mitad del lateral hasta la mitad del frontal. Y la mitad de la cúspide también pertenece a la parte exterior. Bien, acá yo le dejé este dibujito que también está en el PDF, que está en el aula virtual, para que ustedes se puedan hacer una idea de cuando el profe le diga piensen trabajar a la posterior, el profe está diciendo que desde acá trabajen hacia atrás, desde acá hacia atrás, hacia esa dirección, a la posterior, hacia la nuca. Muy pocos cortes van a la anterior, ¿sí? Un corte que se me viene a la mente a la anterior es cuando veamos un corte en pelo largo en B. Nosotros desde acá vamos a tener que proyectar la mecha hacia la pera y hacer un corte recto a la exterior. Bien, a la interior vamos a trabajar desmechados. Y en lo que es el área de la coronilla, no se proyecta nada porque tenemos los remolinos. Bien, por el momento no vamos a proyectar nada, no vamos a tirar esa parte porque yo necesito que esta parte ustedes la dominen perfectamente. Bien, esta es la parte que más cuesta. ¿Por qué? Porque el remolino puede estar acá arriba, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá abajo, o pueden ser uno de este lado, el otro del otro lado, que hace que esta punta se levante acá. Y créanme que eso para cortar es complicado. Hasta a mí me cuesta. Porque, Profe, sí. yo tengo amigos que tienen remolino en el flequillo. ¿Ven? El remolino sale en cualquier parte del cráneo, en la parte superior. En la nuca también vamos a encontrar remolinos. ¿Vieron que recién yo le dije que puede encontrarse tres picos, dos picos o ningún pico de crecimiento? Sí, sí. Bueno, ahí Sí. también pueden salir remolinos. ¿Por qué? Porque es de donde el pelo inicia el crecimiento. Bien. ¿Por qué también es importante trabajar bien el segmento B? Porque puedo encontrar los remolinos y yo le tengo que calcular la salida a ese remolino para que no se pare. Bien, eso se va ganando con el tiempo.
Igual cuando estemos en clase, yo voy a pasarles, así tengan cuidado con este remolino, no se vayan muy arriba con el segmento B y demás, así que por ese lado quédense tranquilos. ¿Bien? ¿Quién me lee esto? A ver, ¿quién se copa? Si quieren lo acerco un poquito más para que se vea más. ¿Quién se copa? ¿Quién se copa? Yo, Dale. ¿Quién es? eh, aplicación práctica, subdivisiones por segmentos. Dependiendo del tipo de corte que se desea Realiza. realizar, A. Se puede aplicar entre 7 y 8 subdivisiones del cráneo para lograr una mayor precisión. Bien. Eh, ¿Sigo? Sí, sí, por favor. Distribución de las subdivisiones. Segmento A, parte baja del cráneo. Laterales, nuca baja, nuca media y nuca alta. Segmento B, parte media del cráneo. Parietales, coronilla. Segmento C, parte superior del cráneo. Frontal, cúspide. División de herraduras. Estas subdivisiones permiten controlar la dirección del corte y gestionar de manera eficiente el peso y la textura del cabello, lo cual es clave para lograr cortes más estilizados y naturales. Bien. Estas son las subdivisiones. ¿Se acuerdan cuando nosotros estamos hablando de lo que es nuca baja, nuca media y nuca alta? Recién, bueno. Nuca baja va a comprender de todo para abajo de esta línea, ¿sí? Justamente de esta, nuca baja. Pero también entra lo que es nuca media. Entonces, si yo lo tengo que dividir a dedos, voy a decir un dedo, dos dedos, tres dedos, nuca baja. Un dedo, dos dedos, tres dedos, nuca media. Un dedo, dos dedos, nuca alta. Bien. Generalmente en esta zona vamos a encontrar el remolino. Bien, justo por acá anda, o un poquito más para arriba. Yo tengo el Pero, remolino justo ahí. justo donde acá, Sí, más o menos. Tipo en esa bien, parte de ahí atrás. Y después tengo en el flequillo. bien. Primero vamos con el de atrás. Si nosotros vamos a hacer una nuca alta, yo no me puedo ir a cortarle el remolino. ¿Es un corte natural o no natural lo que yo estoy haciendo cortando un remolino para ustedes? ¿Qué dicen? ¿Va a quedar bien? ¿Va a quedar mal? No natural. No es natural, exactamente. ¿Se acuerdan cuando una época había un corte que se clavaba la máquina acá, se daba la vuelta y se dejaba la mitad del remolino? Estamos hablando hace 3 4 años atrás y no sé si más. Capaz que todos son muy chicos. No, ni idea. Se usaba ese corte. Ese corte lo que hacía quedaba bien porque le cortaba la mitad del remolino hacia donde iba, te quedaba pintado. El tema que ese corte a los 15 días, créanme, que si no se repasaba de vuelta quedaba horrible. Y la persona, ¿qué le pasaba? Estaba atada a ese corte, porque el proceso de crecimiento era mucho más largo para darle una buena caída a ese remolino, para que el largo crezca bien, porque se cortaba casi hasta la mitad de la cabeza con la máquina, para que se dé una idea. Es tipo el corte italiano ahora, pero sin la marca, sin la división acá, se iba hasta arriba y chao, quedaba la marca acá arriba. ¿Bien? Entonces la persona tenía que esperar, créanme que 2 3 meses para poder decir, bueno, lo acomodé y a su vez cortando el segmento largo para nivelar y que vaya emparejando o empalmándose los largos. Bien, cuando nosotros hablamos también del segmento B, va a pasar de esta altura, supongamos de esta división, ven ahí donde está la colita de pelo, vamos a decirle, porque no me sale el nombre, donde está agarrado el broche, hasta esta parte. O sea, que B me limita con nuca alta y la parte del lateral, ¿sí? Y la parte de la sien.
dejándome una división herradura. La división herradura la voy a explicar el día sábado, porque va a ser más cómodo con la cabeza de práctica, para que ustedes lo puedan entender. Esa es la división que nosotros cortamos con tijera. Sí, Uri, decime. No, no, nada, nada. Bien. Esa división nos permite trabajar el segmento B empalmando, ya sea con máquina y peine y tijera o pinzamiento. Como también nos va a ayudar a nivelar nuestro remolino, ¿sí? A tener cuidado con nuestro remolino, con la altura del corte que nosotros vamos a hacer. Más allá que la división herradura que nosotros hacemos muchas veces absorbe el remolino y muchas veces no, porque si yo tengo el remolino acá, yo no me puedo hacer la división de herradura así de baja. ¿Bien? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, si queda más abajo, el remolino se va a trabajar como una nuca alta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Salir de un punto más bajo del corte. ¿Por qué? Porque si lo subo acá, mato el remolino o el remolino me quedará así, ya sea el cliente, la mamá del nene, el adolescente, cualquier edad nos mata, ¿sí? Porque queda como una flor. Esto lo vamos a practicar en clase y vamos a ver que los laterales también tienen otras subdivisiones. Pero esto va a llevar un ratito práctica. Bien, ¿quién me lee el resumen y la conclusión? Ciro, ¿te animás? Ciro, chicos, hay algunos que no tienen cámara, por favor. Por lo preferiblemente no. Bien. Eh, Franco Castagon, ay, no me sale tu apellido, ¿me lo decís, Fran? ¿Cómo lo pronuncio? Franco Castagnoli. Bueno, ay, por favor, ya lo voy a anotar y lo voy a practicar yo. ¿Me leerías? Dale. Resumen y conclusión. La segmentación y el conocimiento de los cambios de plano craneales son herramientas esenciales en la galería profesional. Al aplicar estos conceptos, podemos mejorar la precisión de los cortes de los puntos, trabajando de forma estructurada y controlada en cada segmento. Punto 2. Lograr transiciones suaves y naturales, adaptando el corte a la curvatura del cráneo. Punto 3. Mantener el equilibrio en cada servicio al conocer las subdivisiones y sus aplicaciones específicas. En resumen, un barbero no solo debe dominar el uso de las herramientas, sino también comprender cómo la anatomía del cráneo influye en la caída y distribución del cabello, asegurando resultados pulidos y equilibrados en cada corte. Muy bien. Bien, ahora viene lo que son grados y elevaciones de corte de cabello. ¿Sí? Como ya la semana que viene vamos a arrancar con la cabeza, vamos a empezar a practicar los primeros cortes rectos, vamos a ver detalles, vamos a aprender a hacer desmechados, vamos a ir viendo diferentes tipos de caída, ¿sí? Si nosotros hacemos un picotage a 45 desde abajo hacia arriba, ¿sí? En un ángulo para arriba, va a provocar una unión y si lo hacemos diferente vamos a provocar capas de corte, ¿sí? Capas de pelo. Bien, definición y clasificación de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Definir un ángulo en términos geométricos, explicar cómo se forman dos líneas o segmentos rectos que se encuentran en un vértice. Elementos de un ángulo. Un vértice, el punto de encuentro de las dos líneas. Líneas, segmentos que forman el ángulo. Medida del ángulo. La abertura entre las dos líneas. ¿Sí? Yo creo que esto en mate ya todos lo vieron. ¿Sí? Más o menos esto lo comprendemos. Clasificación de ángulos. Ángulo agudo, menos de 90 grados. Ángulo recto, exactamente 90 grados. Ángulo obtuso, mayor de 90 y menor de 180. Ángulo plano, exactamente 180. ¿Quién me lee esta parte?
El otro Franco, Fran, Dale, dale. gracias. Acá me un poco de zoom. ¿Te hago zoom? No, ya lo hice yo, tranquilo. Listo. Uso de los ángulos en la barbería. Importancia de los ángulos en el corte de cabello. ¿Cómo afectan los ángulos al corte de cabello? Los ángulos determinan la elevación y por ende la distribución del peso del cabello. Los ángulos controlan el volumen y el movimiento que se desea para el corte. Ahí haceme una pausa y ahora seguís. Chicos, esto me lo tienen que saber de memoria. Esto lo tienen que saber de memoria cuando lo están cortando, porque ¿se acuerdan que yo muchas veces le digo que cuando estamos cortando, nuestros pensamientos tienen que ser rápidos para poder interpretar lo que tengo que hacer? ¿Se acuerdan que se lo dije en una clase? Sí. Bien, Sí. esto lo tienen que saber de memoria, de verdad, chicos. Cuando el profe diga que hace un ángulo cero, ahí me tienen que decir, cuando yo le diga, vamos a hacer un ángulo 45, o piénselo con 45 para provocar otra cosa, o pienso en un menos 45, si estamos hablando de un 45, un menos 45 va a provocar otro efecto, va a alargar la caída del corte, va a provocar más capas. Si lo hago a menos 45, va a ser de más claro a más corto. Seguí, Franco, por favor. Gracias. Ángulos más utilizados en la barbería. 0 grados, corte recto, sin elevación. Mantiene el máximo peso. Ideal para cortes cuadrados o rectos. 45 grados, elevación media, crea capas suaves, movimiento y volumen. 90 grados, corte en capas uniformes, ayuda a reducir el peso y aporta más volumen al cabello. Y el último, menos 45 grados, técnica para degradados, reduce el peso en la base del corte y crea transiciones suaves. Bien, ¿se acuerdan con el corte que yo les mostré? Yo hice un 45. Ahora mi pregunta es, ¿fue más 45 o menos 45 para ustedes? ¿Yo qué provoqué? El profe les dijo recién, ¿eh? Les tiró ahí como una ayuda. Hice de más largo a más corto. Menos 45. Ahí está, ¿por qué? Porque hiciste un degradé, pasaste de más corto a más alto. Exactamente, reduce el peso en la base del corte. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un degradé y lo tengo que empalmar, no le voy a dar capas suaves con movimiento y volumen. Lo que yo estoy tratando de hacer es que desde la unión del degradé, que le vamos a poner, hice una mecha guía, una línea guía, para saber desde dónde tengo que llegar al corto con la tijera, yo tengo que hacer una base, ¿sí? Una unión, y las transiciones tienen que ser suaves. Que a su vez, si yo logro este efecto indirectamente, yo voy a provocar movimiento y volumen. Pero ¿a dónde va a ser el volumen? En el segmento B, en la unión. Entonces yo voy a tener una transición de cortos o de 4-0, que es la afeitadora, a lo que es un número 2. Voy a tener una transición suave con la tijera, una buena base del corte, y me va a llegar a que el segmento B tenga un volumen y yo arriba pueda hacer un corte de 3, 4, 5 centímetros, que sea hacia atrás, que sea con jopo. Pero ¿ven la importancia de entender los ángulos y más con tijera? O sea, yo cortar con máquina corta cualquiera, como se los digo siempre. Pero ¿qué le dice el profe? Con tijera hay que unir los cortes. ¿Es así o no es así? Ahí a donde se ven los buenos detalles, es decir, mirá qué lindo que queda, mirá qué buena transición. Ahora, es más, con el corte de Messi, ustedes sí o sí, para hacer ese corte necesitan entender esto. ¿Cómo se corta Messi? Se está haciendo un taper, ¿verdad? ¿Con qué ángulo? Acompañando. Uri, micrófono. No sé si hablaste, Uri. No hablé. Estoy pensando. Hay que hacer un 45, ¿sí? Para hacer una buena base.
que a su vez yo lo puedo unir con un 0 grados. Ya lo vamos a ver para crear cantidad en ese corte, ¿sí? En este segmento que tenga buena cantidad. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es trabajar este ángulo y ya directamente este ángulo está trabajado. ¿Para qué? Para darle paso a la parte de arriba. Después, si nosotros empalmamos desde el medio hacia abajo, es otro tema. Pero nosotros desde acá a esta unión tiene que quedar con buenos conocimientos de ángulo. Bien, esta imagen está hablando por sí sola. Bien, cuando nosotros trabajamos un remolino, yo les recomiendo que busquen esta graduación. Siempre. Siempre el 90. Porque ustedes pónganse a pensar que el remolino, ¿qué hace cuando yo lo levanto? Va a ser esta forma. Entonces, el medio del remolino, justo donde está el punto medio, donde vemos que más se va a parar, nos conviene usar un 90. Porque cuando nosotros terminemos de cortar, ese segmento va a quedar redondeado. Va a quedar con una caída más natural. También lo vamos a poder ver en lo que son los laterales, en el segmento A, un 90, un 0, ¿bien? Pero lo vamos a ver de otra perspectiva porque si yo trabajo el lateral yo no puedo usar esta idea. ¿Por qué? Porque miren cómo está abierto el ángulo. Apoyado acá. Si yo lo tengo que apoyar diferente, el 0 me va a quedar en esta forma. ¿Sí? Bien. Otra cosa. Cuando nosotros estamos cortando el pelo, va a haber variaciones de nuestros ángulos, siempre. Lo que varía generalmente es la posición del cráneo de quién, ¿mía o del cliente? El cliente. Del Bien, cliente. ¿por qué? Ahí chusmean rápido la placa y me lo dicen, a ver. Esto lo vamos a ver el sábado. Y lo vamos a ver con un corte recto. Cómo se modifica algo tan simple que la posición del cráneo de la persona, que cuando nosotros terminemos de cortar, lo expresemos a largo, vamos a ver que nos está quedando mal. ¿Por qué nos va a quedar mal? Por la posición del cráneo y del cuello de nuestro cliente o clienta si vamos a cortar pelo largo. Bien, si la persona mantiene un cuello recto, nosotros vamos a poder aplicar todas las ideas de los ángulos. Pero si la persona se va con el cuello para adelante, ¿voy a aplicar la misma idea de ángulos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, Para mí no, no va a ser la Para mí misma. no, profe. ¿por qué? A ver, miren acá. Y porque dependiendo para dónde mires, cómo va a terminar, vas a terminar cortando vos. Es Ah, como que haría el corte, el perfil del corte. supongamos que nosotros estamos hablando de ángulos, ¿bien? Y yo sé que este ángulo es un ángulo recto, ¿sí? Me está clavando justo 180 grados. Si yo ese ángulo yo le pongo un 90 en esta parte, me va a quedar perfecto, ¿sí? Pero si yo cambio de ángulo y me paso de los 180, este 90 ¿va a ser igual a este 90? No, no va a ser igual. No, No, Y no. cuando yo lo corte esta cabeza en este ángulo y la vuelva a poner normal, ¿va a quedar el ángulo que yo busqué? no, No. Bien, me va a cambiar totalmente la caída del corte. Es lo mismo que pasaría acá. Si yo... ¿Quién me está dibujando, che? ¿Quién fue? Bien, gracias por borrarlo. No sabía que ustedes podían interactuar. Eh,
Si yo este ángulo digo, che, acá los voy a hacer a 90, cuando la persona se ponga acá, ¿qué parte va a quedar más larga? ¿Esta o esta? ¿O cómo cambiaría la caída para ustedes? ¿Cambiaría la caída? Sí. Bien. En la clase vamos a hacer un ejercicio de cortar un segmento pequeño de la parte de arriba y vamos a cambiar la posición de nuestra cabeza de práctica. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver la caída que se va a generar. Bien. Ok. Esto va a ser muy importante para cuando nosotros usemos tijera en la división herradura. Muchas veces es favorable que la persona mueva, ¿sí?, lo que es el cráneo, dependiendo del efecto que nosotros busquemos. Yo, como peluquero, barbero, yo prefiero trabajar todo en esta posición, una cabeza recta. ¿Por qué? Porque dentro de todo, ¿sí?, más allá del tipo de pelo que tenga, caída natural que tenga y demás, yo controlo los ángulos. Bien. Si yo quiero provocar cortes que me queden más largos, y voy a inclinar un poco la cabeza hacia atrás. ¿Para qué? Para que cualquier ángulo que yo haga me quede de más corto a más largo, por la posición del cráneo. Bien, si yo quiero más cortos, puedo hacer esta posición o puedo hacer esta posición, y dependiendo de cómo quiera yo, lo voy a cortar, ya sea en 90, ya sea en un 45 o 45 de la otra manera. ¿Se entiende? Van a variar los efectos de caída del cabello dependiendo de la posición de nuestra cabeza. ¿Se entiende esto hasta ahí? Sí. Bien. Bien. Esto yo necesito que lo lean varias veces. Bien, yo ya ahora termino acá y se los cuelgo en el área, perdón, en el aula virtual. ¿Para qué? Para que le dediquen un tiempo de lectura. Acuérdense que nosotros a empezar práctica tenemos que ir bastante rápido. Bien, supongamos que el día sábado vamos a hacer divisiones, subdivisiones, vamos a practicar ángulos, bien, y vamos a seguir practicando con nuestra tijera. La apertura, porque la próxima clase ya empezamos a cortar nuestra cabeza de práctica. Nosotros también tenemos que entender el concepto de ángulos, porque cuando vayamos a marcar barbas, vamos a tener que entender ángulos. Profe, la Sí, cabeza de práctica hay que llevarla para la clase que viene. va a estar ya en la escuela, por eso quédense tranquilos. Ah, bueno, dale, gracias. Eso va a quedar ahí hasta antes de que hagamos el trabajo final de práctica, de cortar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar modelos de pelo largo, ¿sí? Es complicado encontrar modelos con buen cabello abundante. Ya terminamos, ya terminamos. Entonces, lo que nos va a ayudar a rendir, porque yo les voy a pedir un corte a tijera y un corte a máquina, el que ustedes quieran rendir. Entonces, vamos a guardar pelo en la cabeza de práctica para poder ejecutar un corte a peine y tijera. Ya sea pinzado a peine y tijera al aire o que ustedes quieran mezclar un ángulo 45 y demás, es decisión de ustedes. Pero el corte tiene que estar hecho en pelo medio, ¿sí? Porque en pelo largo es mucho más fácil hacer un corte de caballo, créanme. Los barberos le tienen un montón de miedo y es lo más fácil de cortar porque solo el pelo te muestra el largo correcto. A diferencia de un pelo medio que se puede como camuflar o esconder los largos. Bien. ¿Alguna duda, algo de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar? No, yo estoy No. bien. Bien. ¿Alguno haya tomado nota? Vi a varios escribiendo, otros chicos no los pude ver, no sé si habrán escrito o no, pero bueno, vamos sumando de a poquito lo que son las cámaras.
Ya para la próxima clase quiero todas las cámaras prendidas, ¿sí? Así no nos tiran la oreja a nosotros. Bien, chicos, los dejo libre. Disfruten lo que queda del lunes. Buenas noches y descansen. Emi, No, profe, no te- yo, profe. una pregunta. Sí, Lo de la tarea, lo de las barberías, lo de las estiras de barberías. sí. ¿Qué sería la pregunta? Ah, profe, yo también tengo una Eso, duda, pero no es de ¿cómo lo esa tarea. hacíamos? Que te he Bien, preguntado cómo lo hacíamos, cómo buscábamos. Porque bien. estoy. Deme un segundo que paro el video y él les comento. Dale. Dale.